De repente, descubrí que tenía la habilidad de teletransportarme. Pero, no parecía poder hacerlo a voluntad. Esta habilidad estaba completamente fuera de mi control. No fue hasta un día que me di cuenta de que cada vez que lograba teletransportarme, siempre terminaba a tu lado. Y tú, también lo hacías. Me teletransporté. Sí, un segundo antes estaba contemplando una gélida lluvia de meteoritos en la cima de una montaña, y al siguiente, me encontraba en una calurosa playa de Los Ángeles. Y todo comenzó la noche anterior. Ay, mamá. Vamos solo esta vez, ¿sí? Dije mientras revolvía la comida con los palillos sobre la mesa. Pronto empezará a nevar aquí. No estaría mal que fuéramos todos juntos a una ciudad costera a ver el mar y entrar un poco en calor. Si no vas a comer, deja de jugar con la comida, me reprendió mi madre, dándome un leve golpe en la mano con los palillos. ¿Ir a la playa? ¿Tú crees que las vacaciones son para viajar y pasear? Mira tus notas. ¿Cómo piensas entrar en una buena universidad con esas calificaciones? Ya te he apuntado a clases de refuerzo, así que en vacaciones irás a estudiar. Mamá, hoy en día todo el mundo habla de combinar el estudio con el descanso. Si sigo así, voy a convertirme en una máquina de estudiar. Papá, ¿tú qué opinas? Mi padre, con el periódico en la mano, ni siquiera parecía estar prestando atención a nuestra conversación. Simplemente asintió distraídamente y luego dijo: Aquí dice que mañana por la noche pasará un meteorito visible desde casi la mitad del planeta. Se dice que será la lluvia de meteoritos más grande de la historia de la humanidad. ¿Qué les parece si subimos a la montaña para verlo? Buena idea. Dicen que los meteoritos conceden deseos. Podemos pedir uno todos juntos para que nuestro hijo entre en una buena universidad, comentó mi madre con entusiasmo. No. Yo quiero ir a la playa, protesté, golpeando los palillos contra el plato. Pero al ver la expresión de mi madre, que ya estaba a punto de perder la paciencia, decidí calmarme un poco. Además, para ver una lluvia de meteoritos hay que elegir bien el clima. Estos últimos días ha estado nublado, no se verá nada. Hagamos un trato, dijo mi madre mientras recogía los platos de la mesa. Te llevo a ver la lluvia de meteoritos y, a cambio, tú vas a clases de refuerzo. Eso no es un trato justo, murmuré entre dientes. ¿Qué dijiste? Nada. Está bien, iré a ver la lluvia de meteoritos, respondí con resignación. Esa noche, acostado en la cama, miré por la ventana el cielo nocturno cubierto de nubes gris oscuro. En mi cabeza solo podía imaginarme correteando por la playa. No es que me apasionara el mar en sí, sino que nunca antes lo había visto con mis propios ojos. Nunca había sentido en la piel la brisa salada, ni probado el amargor del agua marina al salpicar en mi lengua. Para mí, esas cosas que nunca había experimentado en persona seguían siendo desconocidas, aunque las hubiera visto en la televisión o en fotografías. Al atardecer del día siguiente, mi padre nos llevó a mi madre y a mí a la montaña más alta de la ciudad para ver la lluvia de meteoritos. Desde allí, la vista era insuperable. Y lo más sorprendente fue que, aunque el cielo había estado cubierto de nubes los días anteriores, en ese momento se encontraba completamente despejado, como si todo se estuviera preparando para el espectáculo estelar de la noche. Cuando llegamos a la cima de la montaña, nos dimos cuenta de que ya había bastante gente reunida. Para entonces, el cielo había adquirido un intenso tono púrpura, lo que le daba un aire misterioso. No sé quién gritó en medio de la multitud, pero en cuanto lo hizo, todos los presentes levantaron la cabeza. En la inmensidad del cielo nocturno, de tonos desvaídos, aparecieron de repente unos cuantos puntos brillantes que cruzaron el firmamento a una velocidad vertiginosa, dejando tras de sí una estela tenue. Uno tras otro, los meteoros comenzaron a multiplicarse, y el asombro de la gente se tradujo en exclamaciones que resonaban por todas partes. Mi madre ya había cerrado los ojos y tomado de la mano a mi padre, concentrada en pedir un deseo. No era la única. A su alrededor, muchas otras personas hicieron lo mismo. Suspiré, encogiéndome de hombros con resignación, y decidí imitarlos. Cerré los ojos y formulé mi propio deseo en silencio. Ojalá pudiera ir a la playa. El viento gélido de la cima de la montaña soplaba intermitentemente. Con los ojos cerrados, imaginé que era la brisa marina, que el aire estaba impregnado del aroma salado del océano. En mi mente, podía sentir la suave arena bajo mis pies y las olas refrescando mi piel al romper en la orilla. Al segundo siguiente, abrí los ojos. Una luz cegadora me obligó a alzar la mano para cubrirme el rostro, pero no importaba cuánto intentara bloquearla, el resplandor no se disipaba en lo más mínimo.
Además, el aire ahora era cálido, haciendo que comenzara a sudar dentro de mi grueso abrigo de algodón. Tardé unos segundos en adaptarme y, entrecerrando los ojos, miré a mi alrededor. Frente a mí se extendía un océano. El sol abrasador en lo alto del cielo era el culpable de la luz que me impedía abrir bien los ojos. Miré a mi alrededor, atónito, observando a un grupo de niños y adultos extranjeros jugando en las olas. Me quedé inmóvil. Mi mente estaba en blanco. No entendía qué estaba ocurriendo. El aire salado del mar inundaba mis fosas nasales. Mis pies, sumergidos en la arena húmeda, eran acariciados por el ir y venir de las olas. Era, como un sueño. En ese momento, una pelota de playa rodó hasta detenerse a mis pies. La recogí con cierta incredulidad. «Hey, chico. Aquí». Una voz masculina resonó detrás de mí. Al girarme, vi a un hombre rubio que me hacía señas para que le lanzara la pelota. Con los ojos bien abiertos, apreté la pelota entre mis manos. Entre mis dedos noté los diminutos granos de arena pegados a la superficie del balón. El tacto era real. De repente, me invadió una sensación de lucidez. Esto no era un sueño. Estaba en la playa. En el extranjero. Mi cerebro se negaba a aceptarlo, así que, sin pensarlo dos veces, solté la pelota y eché a correr hacia la orilla. Atravesé la arena hasta llegar a la calle. Allí fue cuando la realidad me golpeó de lleno. Todo lo que me rodeaba me resultaba completamente desconocido. Desde los anuncios publicitarios en los edificios hasta las señales de tráfico y los letreros de las tiendas, no había ni un solo carácter chino. Todo estaba en inglés. Las personas que pasaban por la calle, todas extranjeras, me lanzaban miradas curiosas. Me observaban como si fuera un bicho raro. Y, claro, en sus ojos, yo debía de parecer un niño extraño que andaba por ahí con un grueso abrigo de invierno en medio de un día caluroso. La temperatura sofocante me obligó a quitarme el abrigo y el suéter, pero la preocupación y la ansiedad hicieron que siguiera sudando. No sabía dónde estaba. No sabía cómo volver a casa. No entendía las señales de la calle. Así que solo me quedó una opción, caminar sin rumbo fijo. Me maldije internamente por no haber estudiado inglés más en serio. Ahora, en un momento crítico, mi inglés básico no me servía de nada. «¿Hello?» Una voz grave me sacó de mis pensamientos. Me giré y vi a un hombre con uniforme de policía que me llamaba. Aunque mi inglés era malo, al menos entendí esa palabra. Recordando la mentalidad de si tienes un problema, busca a un policía que siempre había escuchado en China, sentí que había encontrado un salvador. Le hice señales desesperadamente, tratando de explicarle mi situación con gestos. No sé si me entendió, pero lo vi hablar por su radio y, tras unos segundos, me indicó que subiera al coche patrulla con él. Solté un suspiro de alivio. Mientras no me dejaran solo en medio de este país desconocido, todo estaría bien. Obedecí y subí al coche. Durante el trayecto, el policía intentó comunicarse conmigo. Yo, por mi parte, recurrí a mi escaso repertorio de palabras en inglés e intenté transmitir mi mensaje con lo poco que sabía. China. Chinese. Beijing. Go home. El policía me miró, sorprendido por un instante. Luego asintió y dejó de hablar. El coche patrulla dio varias vueltas hasta llegar a la estación de policía. Aunque estaba acompañado, no pude evitar sentirme nervioso. Después de todo, esto no era China. Me llevaron a una oficina en la segunda planta, donde un hombre que parecía ser el jefe de la estación me miró con atención. El policía y él conversaron en inglés, pero no entendí nada. Sin embargo, por la expresión del sheriff, parecía estar evaluando qué hacer conmigo. Finalmente, hizo una llamada telefónica y luego ordenó que me trasladaran a otra oficina vacía. Me dejaron solo. Me puse de pie y miré a mi alrededor. Solo había escritorios vacíos, cubiertos de polvo. Una hora después, la puerta se abrió. Pensé que iban a llevarme a otro sitio, pero en su lugar, un hombre chino apareció en la entrada. Corrí hacia él como si hubiera encontrado un salvavidas. «Hola, chico. Soy diplomático de la Embajada China en Estados Unidos. Hemos venido a buscarte», dijo el hombre con voz calmada. Asentí vigorosamente. Por primera vez en todo ese tiempo, sentí el calor de mi país. «Pero antes de llevarte de vuelta, necesito hacerte algunas preguntas», añadió el diplomático, guiándome de regreso a la oficina del sheriff. «¿Cómo te llamas?» «Me llamo», hice una pausa. «Me llamo Akai».
¿Viniste con tus padres en avión? No. Al principio estaba viendo una lluvia de meteoritos con ellos y, cuando abrí los ojos, ya estaba aquí, expliqué con voz débil. Sabía que sonaba ridículo. El diplomático intercambió miradas con su equipo. Luego, se llevó un dedo a la sien. Claramente, pensaban que estaba loco. No. No estoy loco. De verdad me teletransporté aquí. Justo en ese momento, una mujer irrumpió en la oficina. Tenía el rostro angustiado y sostenía una fotografía entre las manos. Estaba hablando apresuradamente en inglés con los oficiales, aunque yo no entendía lo que decía. Sin embargo, por su expresión y sus gestos, pude intuirlo, estaba buscando a alguien. Observándola, pensé en mi madre. Ella debía de estar igual. Desesperada, buscándome sin descanso. De pronto, sentí un nudo en la garganta. Quiero irme a casa, susurré con la voz entrecortada por las lágrimas. El diplomático me miró en silencio y, sin hacer más preguntas, dijo con suavidad. No te preocupes. Te llevaremos de vuelta lo antes posible. Asentí con la cabeza, intentando mantener mis emociones bajo control. Aún así, me mantuve pegado al diplomático, siguiéndolo a donde fuera. Estaba agotado de sentirme perdido en un país extranjero. Los trámites fueron sorprendentemente rápidos y, poco después, salí de la comisaría acompañado por el diplomático. Antes de irme, pasé junto a la madre extranjera que había venido a denunciar una desaparición. Fue entonces cuando noté la fotografía que sostenía en sus manos. En la imagen aparecía una chica rubia, más o menos de mi edad. Ojalá también pudiera encontrar pronto a su hija. Pasé el resto del día en la embajada. Cuando cayó la noche, el diplomático vino con un teléfono en la mano y me lo pasó. En cuanto contesté, escuché la voz de mi madre llamándome. En ese momento, no pude contenerme más. Me eché a llorar. Entre sollozos, empecé a hablar de forma atropellada, diciendo tantas cosas a la vez que ni siquiera yo mismo entendía lo que decía. Lo único que sabía era que, después de 2 días de angustia y miedo, finalmente estaba liberando toda esa tensión contenida. Cuando logré calmarme, el diplomático tomó el teléfono para hablar con mi madre. Escuché cómo le hacía la misma pregunta. ¿Cómo es posible que su hijo esté aquí? La expresión de incredulidad en su rostro me lo dijo todo. No hacía falta que lo pensara demasiado. La respuesta de mi madre seguramente fue idéntica a la mía. Pero claro, viniendo de un adulto, el diplomático no tenía más opción que creerle. A menos que pensara que toda nuestra familia estaba loca. Pero ya no me importaba lo que él creyera. En ese momento, lo único que deseaba era volver a mi país, regresar a mi hogar. Y entonces, sucedió algo increíble. De repente, la imagen frente a mis ojos comenzó a distorsionarse, como si estuviera viajando a través de un túnel lleno de ríos estelares. En el siguiente parpadeo, todo se estabilizó. Y cuando miré a mi alrededor, estaba en casa. Mis padres seguían sosteniendo el teléfono, con la voz del diplomático aún sonando al otro lado de la línea. ¿Papá? ¿Mamá? Al escucharme, mis padres giraron la cabeza de inmediato. Sus rostros, antes llenos de ansiedad, se iluminaron de alegría. Corrieron hacia mí y me abrazaron con fuerza. Yo les devolví el abrazo con la misma intensidad. Nos quedamos así un largo rato, hasta que mi madre pareció recordar algo de repente. Se separó ligeramente y miró a mi padre con el ceño fruncido. ¿Y la niña? Cierto. Exclamó mi padre, perplejo. ¿Dónde está la niña? Ambos se apartaron de mí y comenzaron a buscar por la habitación. Los observé con confusión. ¿Papá? ¿Mamá? Estoy aquí. ¿A quién están buscando? Mi madre me miró con seriedad. No eres tú. Es una chica extranjera, una niña rubia, explicó. El mismo día que desapareciste en la cima de la montaña, ella apareció repentinamente frente a tu padre y a mí, como si te hubieras convertido en ella. Exacto, asintió mi padre. Cuando la encontramos, solo llevaba un traje de baño y estaba tiritando de frío. Así que la trajimos a casa y avisamos a la policía. Pero nadie sabía qué hacer con el caso. Después de todo, un hijo que desaparece sin explicación y una niña extranjera que aparece de la nada, era algo totalmente ilógico. No nos quedó más remedio que acogerla y esperar a que la policía nos diera respuestas. En ese momento, lo entendí todo. El diplomático debía de estar al borde de la locura al escuchar la versión de mis padres. ¿Cómo para no estarlo? Oye. Hola.
¿Me escuchan? La niña ha desaparecido. La voz del diplomático sonó desesperada a través del teléfono. Fue entonces cuando recordamos que él aún estaba en la embajada, sin entender nada de lo que estaba pasando. Mi madre se apresuró a tomar el teléfono y le explicó la situación. Pero la respuesta del diplomático nos dejó aún más perplejos. Pero, aquí, acaba de aparecer otra niña. Mi madre se quedó en silencio por un momento y luego preguntó con voz tensa. ¿Rubia? ¿De la misma edad que mi hijo? Sí, respondió el diplomático, aún más confundido. ¿Cómo lo sabe? Esa niña estaba aquí con nosotros, hace un instante. ¿Qué demonios está pasando? Mientras los adultos intercambiaban palabras llenas de sorpresa e incredulidad, en mi mente todo comenzó a encajar. Algo dentro de mí me decía que entendía la situación. Tomé el teléfono de las manos de mi madre y le hablé directamente al diplomático. Señor, dígale a la niña que intente imaginar que regresa a mi casa. ¿Perdón? Quiero comprobar algo. Hubo un breve silencio. Luego, el diplomático respondió. De acuerdo. Lo escuché hablar con la niña en inglés. Unos segundos después, volvió al teléfono. Ya está hecho. Bien, asentí. Ahora prepárense para lo que pueda pasar. No solo lo decía para él, sino también para mis padres, que estaban expectantes junto a mí. Le devolví el teléfono a mi madre y cerré los ojos. En mi mente, traté de recordar cómo era estar en la embajada, los colores, los sonidos, el ambiente. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en la embajada. El diplomático, que tenía la boca abierta de par en par, me miraba con incredulidad. Llevó el teléfono a su oído y preguntó. ¿La niña está ahí? Pude escuchar la voz de mi madre al otro lado de la línea, con el mismo tono de asombro. Sí. Tal y como lo había sospechado. De alguna manera, existía una conexión entre esa niña y yo. Mientras ambos pensáramos en el lugar donde estaba el otro al mismo tiempo, intercambiábamos posiciones instantáneamente. No sabía cómo llamarlo. ¿Un superpoder? ¿Un fenómeno paranormal? Fuera lo que fuera, una cosa era segura, mis vacaciones, y probablemente toda mi vida, estaban a punto de dar un giro inesperado. A mis padres les preocupaba profundamente que la niña y yo pudiéramos cambiar de lugar en cualquier momento. Después de todo, en la vida cotidiana, yo podía convertirme en ella de un instante a otro. Y cada vez que ocurría, los tomaba completamente por sorpresa. Sin embargo, este superpoder tenía un defecto, no dependía solo de mí. Para que funcionara, ambas personas debían pensar en intercambiar posiciones al mismo tiempo. Eso significaba que no siempre podía teletransportarme a donde yo quisiera. Aún así, considerando la frecuencia con la que Miranda y yo cambiábamos de lugar, parecía que existía algún tipo de conexión entre nosotros, casi como si compartiéramos un vínculo telepático. Para poder comunicarme correctamente después de cada intercambio, decidí comprar un traductor portátil. Quizás el destino tenía algo que ver en todo esto. Un día, al intercambiar nuevamente de lugar con Miranda, descubrí con sorpresa que su madre era la misma mujer que había visto en la comisaría. Sin embargo, a diferencia de mis padres, que estaban sumamente preocupados, la madre de Miranda no parecía asustada en absoluto. Al contrario, se mostraba emocionada con la situación. Gracias al traductor, pude entender lo que me decía y, por primera vez, supe el nombre de la chica, Miranda. Aunque nunca la había visto en persona, logré hacerme una idea de cómo era a través de las fotos en la casa de su madre. Era una chica de cabello rubio y sonrisa radiante. Según su madre, el día en que Miranda desapareció, estaban en la playa disfrutando de sus vacaciones. Antes de eso, Miranda había querido viajar a China para presenciar la lluvia de meteoritos más grande de la historia. Pero, al no conseguir boletos, su madre la convenció de cambiar de planes y quedarse en la playa. Miranda siempre ha estado obsesionada con descubrir cosas nuevas, me explicó su madre. Se deprimió durante semanas cuando supo que no podría ver la lluvia de meteoritos. Por eso la traje a la playa, para que se distrajera un poco. Pude identificarme con ella. Era como cuando yo quería ir a la playa y terminé viendo una lluvia de meteoritos en su lugar. Tras escuchar la historia, tuve una idea. Le pedí papel y bolígrafo a la madre de Miranda y, con ayuda del traductor, escribí una carta de presentación para ella. En el papel incluí mi nombre, mis aficiones y le propuse que fuéramos amigos. También anoté mis datos de contacto, esperando que pudiera comunicarse conmigo.
Además, si lográbamos hablar directamente, sería más fácil coordinar nuestros intercambios y utilizar nuestro poder de manera más efectiva. Por un instante, me sentí como si estuviera escribiendo una redacción para un examen de inglés. Cuando terminé, le entregué la carta a la madre de Miranda. Ella la recibió con una sonrisa y me invitó a quedarme a desayunar. Estoy segura de que Miranda también ha sido bien recibida en tu casa, comentó. Agradecí la invitación, pero la rechacé con cortesía. En mi interior, una sensación de emoción y urgencia me decía que debía regresar cuanto antes para ver si Miranda leía la carta y se ponía en contacto conmigo. Me despedí de la madre de Miranda y traté de sincronizar un nuevo intercambio. Funcionó. Cuando volví a abrir los ojos, ya estaba sentado en mi mesa de comedor. Mis padres estaban usando la aplicación de traducción de sus teléfonos para comunicarse, y al notar mi regreso, pusieron caras de sorpresa e incluso de cierta decepción. Por lo visto, también se habían encariñado con Miranda. Después de la cena, corrí a mi habitación y tomé mi teléfono. Me quedé mirando la pantalla, esperando un mensaje. Por alguna razón, sentí una emoción indescriptible. Era como si mi vida, que hasta ahora había sido monótona y rutinaria, hubiera encontrado un nuevo propósito. No sé cuánto tiempo esperé. Finalmente, el sonido de una notificación rompió el silencio. Abrí el mensaje con entusiasmo. Era un correo electrónico en inglés. Tomé el traductor y empecé a leerlo palabra por palabra, frase por frase. Era la respuesta de Miranda. Y, por supuesto, ella había escrito mucho más que yo. Me contó que estaba tan emocionada que no podía dormir. Desde que descubrió su poder, se sentía increíblemente afortunada. Ya no necesito hacer planes de viaje. Escribió. Solo tengo que pensarlo y puedo estar en cualquier parte del mundo. Al leer sus palabras, me di cuenta de que Miranda debía de ser una persona llena de energía y entusiasmo. Su mensaje rebosaba emoción y curiosidad por lo desconocido. Era evidente que, a diferencia de mí, cuando se encontró en un país extranjero por primera vez, no se había sentido asustada ni perdida. Al final del correo, Miranda adjuntó una lista dividida en 2 columnas, una para ella y otra para mí. En cada una anotamos los lugares a los que queríamos ir. Eso era exactamente lo que yo tenía en mente. Aunque aún éramos estudiantes y no podíamos viajar demasiado lejos, eso no nos impedía escribir nuestros deseos. Después de todo, con el tiempo creceríamos, el mundo cambiaría, y quizá algún día esos destinos que parecían imposibles estarían a nuestro alcance. Le envié la lista de vuelta con una sugerencia: asignar fechas específicas a cada destino y organizarlos en pares, de manera que cuando llegara el día correspondiente en cada zona horaria, ambos intentáramos sincronizar un nuevo intercambio. Parecía que Miranda estaba tan ansiosa como yo, porque apenas unos minutos después recibí su respuesta, aceptando la propuesta. Aquella noche, ambos nos quedamos despiertos organizando nuestra agenda de intercambios. No sé en qué momento se nos fue el tiempo. Cuando terminamos, la lista tenía fechas programadas para años en el futuro, con destinos que iban desde el espacio exterior hasta las profundidades del océano. Era una locura. Pero no pude evitar sonreír al verla. En los días siguientes, comenzamos a poner en práctica nuestro plan. Desde lugares cercanos, a los que podíamos llegar caminando, hasta aquellos que requerían un tren o un autobús, exploramos cada rincón posible. Yo llevé a Miranda a ver edificios tradicionales y campos de flores doradas. Ella, en cambio, me mostró las colinas de Hollywood y me hizo probar un enorme hot dog americano. Perdí la cuenta de cuántas veces intercambiamos lugares. Pero en cada destino, nos asegurábamos de dejar una foto como prueba. Era como si estuviéramos viajando juntos. Mi madre nunca se opuso a nuestros planes. Tal vez pensaba que yo había nacido para explorar el mundo. Para ella, limitarme sería como obligarme a vivir sin propósito. Después de todo, si el destino me había dado esta habilidad, ¿por qué no usarla? Sin embargo, la libertad nunca dura para siempre. Aunque Miranda y yo hacíamos todo lo posible para que nadie descubriera nuestros intercambios, no nos dimos cuenta de algo importante. Desde el momento en que hicimos nuestro primer intercambio accidental, alguien ya nos estaba observando. Y no era cualquier persona. Eran científicos. El día que el equipo de investigación llegó a mi casa, yo acababa de regresar de una playa en la otra punta del mundo. Aún tenía el cabello empapado de agua salada. Al ver a todas esas personas en la sala, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Dejé mi tabla de surf a un lado, me di una ducha rápida y volví a la sala con ropa limpia. El grupo de científicos seguía allí,
Definitivamente, me estaban esperando. Por la expresión de mis padres, supe que ya habían hablado con ellos. Un anciano, con el rostro cubierto de arrugas, dio un paso adelante. Hola, Akai. Soy astrónomo, y estos caballeros que me acompañan son científicos de renombre. Hemos venido a invitarte a participar en un proyecto de investigación. ¿Investigación? Pregunté con cautela. ¿Quieren hacer experimentos conmigo? El anciano parpadeó sorprendido y luego soltó una carcajada. Los demás científicos lo imitaron. No, dijo finalmente. No nos malinterpretes. Queremos invitarte a colaborar, no a convertirte en un sujeto de prueba. ¿Qué clase de proyecto es? Pregunté, mientras sacaba mi teléfono para escribirle a Miranda. Un proyecto de exploración cósmica, explicó el anciano científico. Miranda y tú nos han sorprendido con sus habilidades. O quizás solo sea el don innato de la exploración. Yo seguía siendo solo un estudiante de secundaria. Al escuchar la explicación del científico, no supe qué responder al principio. Lo único que logré decir fue: ¿y qué quieren que hagamos con nuestros poderes? Enviaremos a uno de ustedes al espacio en una nave de última generación, continuó el anciano. No tendrá un destino fijo. Viajará hasta lo más profundo del universo, a lugares donde ningún humano ha puesto un pie. Y ustedes explorarán utilizando su habilidad, trayendo de vuelta los secretos del cosmos. Pero Miranda y yo no sabemos pilotar una nave espacial, respondí con nerviosismo. Y ni siquiera sabemos si nuestra habilidad tiene un límite de distancia. Miré mi teléfono. Esta vez, Miranda no respondió de inmediato como solía hacerlo. Tendrán que aprender desde cero y formarse sistemáticamente, dijo el anciano, observando el móvil en mi mano. Por cierto, ¿cómo se comunican Miranda y tú? Considerando que están en extremos opuestos del planeta y con diferente uso horario. Usamos correos electrónicos, respondí. El anciano asintió y le hizo una señal a alguien de su equipo. Un hombre sacó un maletín y, al abrirlo, vi un dispositivo que parecía un auricular Bluetooth. ¿Qué es esto? Pregunté. Con esto podrán comunicarse con un retraso mínimo, respondió el científico. Tomé el auricular y me lo coloqué en la oreja. No me digas que también hay que cargarlo, murmuré. El anciano sonrió. Por supuesto que no. Es completamente gratuito y, además, cuenta con traducción simultánea. Pero no sabemos si Miranda ya tiene uno. Si lo lleva puesto, deberías poder escuchar su voz ahora mismo. Ajusté el auricular y, con cierta duda, susurré. ¿Hola? De pronto, una voz resonó en mis oídos. ¿Eres Akai? Me sobresalté. Soy yo. Exclamé. ¿Eres Miranda? Sí, soy yo. Te escucho perfectamente. La voz de Miranda sonaba clara y vibrante, como el canto de un pájaro al amanecer. ¿Así que aceptaste? Aún no, respondió. Solo quería probar si los auriculares funcionaban bien. Hizo una pausa antes de añadir con emoción. Pero viajar por el universo y vivir una aventura suena bastante increíble. Me giré hacia el anciano. ¿Será peligroso? Su expresión se tornó seria. Sí. Lo será. El silencio se hizo en la habitación. No los obligaremos a tomar esta decisión, prosiguió. Dependerá de ustedes valorar si quieren participar en este proyecto o no. Miré a mis padres, buscando alguna señal en sus rostros. Pero no mostraron ninguna emoción que pudiera influenciar mi decisión. Simplemente me observaban en silencio, como si esperaran que tomara mi propia elección. Aunque solo era un estudiante de secundaria, sabía que debía hacer la pregunta clave. Miranda y yo somos demasiado jóvenes. ¿Realmente nuestro cuerpo soportaría viajar fuera del sistema solar? El anciano sonrió. Contamos con tecnología de hibernación avanzada. Tanto en la Tierra como en la nave, podrán entrar en un estado de sueño profundo durante el trayecto, lo que les permitirá viajar distancias aún mayores. Volví a mirar la lista de lugares que Miranda y yo habíamos planeado visitar. Por un instante, dudé. Pero en la vida, uno siempre llega a un punto en el que debe tomar decisiones importantes. Para Miranda y para mí, ese momento había llegado antes de lo esperado. Tras discutirlo en privado, Miranda y yo aceptamos unirnos al proyecto de exploración. Antes de marcharse, el anciano tuvo una última conversación conmigo. Cuando ganas algo, me dijo con calma, también debes estar preparado para perder algo. Sus palabras se quedaron en mi mente.
Me explicó que, aunque Miranda y yo parecíamos estar conectados como si fuéramos uno solo, en realidad, cuanto más lejos estuviéramos el uno del otro, más fuerte se volvía nuestra habilidad. Aceptar este programa significaba renunciar a nuestra libertad y sumergirnos en el desafiante mundo de la exploración científica. El peso de nuestras responsabilidades crecería a la par de nuestras habilidades. Entrenamiento y preparación. En los días siguientes, Miranda y yo comenzamos nuestro entrenamiento en diferentes países, recibiendo formación de los mejores expertos del mundo. Cada vez que intercambiábamos posiciones, incluso los científicos más experimentados quedaban boquiabiertos al presenciarlo. Mientras tanto, la pequeña nave en la que viajaríamos estaba en construcción. Gracias a nuestra habilidad, la nave podría prescindir de muchos de los sistemas de soporte vital tradicionales, permitiendo que el diseño fuera lo más eficiente posible. Según los científicos, la estructura se reduciría al mínimo indispensable, maximizando su velocidad. Este proyecto fue calificado como el inicio de una nueva era en la exploración humana. Cuando la noticia se hizo pública, el mundo entero comenzó a hablar de nosotros. Nos llamaban los Adán y Eva de la exploración espacial. Esa comparación me incomodaba. El nivel de atención que recibíamos era asfixiante. Por suerte, Miranda y yo aún teníamos algo de tiempo libre entre las sesiones de entrenamiento. Pero la rutina diaria nos impedía seguir con nuestra lista de viajes. Mirando aquella lista incompleta, sentí por primera vez el peso de nuestra decisión. Por un instante, me arrepentí de haber aceptado el proyecto. Solía pensar que nuestra lista de destinos nos acercaría cada vez más. Pero nunca imaginé que lo que realmente haría sería separarnos con distancias medidas en años luz. El lanzamiento. El día del lanzamiento llegó antes de lo que esperaba. Sentado en la cabina de despegue, me sentí nervioso. Miranda, en la Tierra, me hablaba para tranquilizarme. Pero cuando comenzó la cuenta regresiva, el temblor de la nave fue más violento de lo que había experimentado en cualquier simulador. Los motores rugieron. El suelo desapareció bajo mis pies. Durante los primeros 10 minutos, la aceleración me aplastó contra el asiento. Hasta que, finalmente, la sensación de peso desapareció y los objetos a mi alrededor empezaron a flotar. El miedo se disipó, dejando espacio a la curiosidad y el asombro. «Akai, ¿cómo te sientes?», preguntó Miranda. «Nada mal», respondí. «Aunque me está costando acostumbrarme». «No vayas a vomitar. No quiero que la cabina esté llena de vómito cuando intercambiemos». Sonreí. «No te preocupes, estaré bien». La nave entró en su órbita alrededor de la Tierra. Pronto aceleraría hacia el espacio profundo. ¿Lista?, pregunté. «Sí, hagámoslo». Con un destello de luz, me encontré de nuevo en la Tierra. Los científicos a mi alrededor se apresuraron a hacerme pruebas. Todo en orden. Los científicos vitoreaban y aclamaban el inicio de una nueva era en la exploración humana del universo. Los periodistas, apostados en la puerta, captaban cada instante de este momento histórico. Como un torrente incontenible, se agolpaban en busca de ser los primeros en anunciar la noticia al mundo. Desde el interior de la cámara de hibernación, observaba toda la algarabía a mi alrededor. Tal vez fuera el peso de lo desconocido, el abismo del espacio profundo que me esperaba, pero, de repente, sentí una extraña sensación de fatiga. No pude evitar preguntarme. ¿Es cierto que a mayor poder, mayor responsabilidad? ¿Es este un sacrificio necesario? ¿Estamos intercambiando nuestra libertad y la de Miranda por la libertad de toda la humanidad? Pero era una pregunta sin respuesta. Cualquiera que intentara resolverla terminaría consumido por ella. Lo mejor era ignorar esas reflexiones y, simplemente, disfrutar de la euforia del momento. «¿Miranda? ¿Cómo te sientes?», pregunté. «Para ser sincera, creo que también quiero vomitar», respondió con un tono divertido. «Por cierto, ¿cómo está la Tierra? La gente debe estar emocionada, ¿no?». «Sí», dije, observando el caos en la sala de control. «Es una locura». «Entonces, supongo que ahora ambos somos héroes», su voz sonaba entusiasmada. «Sí, ahora somos héroes». Mientras conversábamos, la nave alcanzó la posición prevista. Los científicos, que hacía apenas un momento celebraban, volvieron a sumergirse en su trabajo, preparando la siguiente fase del viaje. «La nave está lista para acelerar», dijo Miranda. En los auriculares se escuchaba el leve sonido de los sistemas ajustándose. «Entonces, es momento de hibernar», murmuré, recostándome en la cámara de hibernación. «Por cierto,
¿Cuándo es la próxima sincronización? Parece que, dentro de 20 años. Vaya, parece que tendremos un sueño bastante largo. Cuando despiertes, deberías ver un océano de estrellas. Miranda siempre tenía una manera optimista de ver las cosas. ¿Tienes ganas? Pregunté. Bueno, para nosotros, ahora lo único que queda es esperar con ansias el próximo viaje, ¿no crees? Río suavemente. Tal vez, hasta me gustaría conocerte en persona. Hubo un largo silencio. Y, en ese instante, comprendí que conocer a alguien cara a cara era lo único que realmente estaba fuera de nuestro alcance. Bueno, es hora de dormir, dije, tratando de disipar la incomodidad del momento. Sí. Nos vemos en 20 años. Buenas noches. Buenas noches. Las cápsulas de hibernación se cerraron. Desde la ventana transparente, observé a los científicos monitorear mis signos vitales con sus rostros inexpresivos. Pude sentir cómo la temperatura descendía a mi alrededor. No pasaría mucho tiempo antes de que mi cuerpo entrara en estado de hibernación. 20 años después, alguien volvería a activar la cápsula, y Miranda y yo haríamos otro intercambio. Respiré hondo. El aire frío me provocó un leve cosquilleo en la cabeza. La niebla anestésica comenzaba a hacer efecto. Miré una última vez a través del cristal, anticipando la siguiente etapa de este viaje. Buenas noches, Miranda. Buenas noches, humanidad. 20 años después. Un pitido largo y agudo me sacó del letargo. Abrí los ojos lentamente. Para mí, la hibernación había durado solo un segundo. Está despierto, anunció un científico de bata blanca a los demás. Me incorporé con algo de esfuerzo. Afortunadamente, la hibernación no causaba atrofia muscular. Mi primer instinto fue conectar mis auriculares y preguntar. ¿Miranda? ¿Estás ahí? Esperé. Pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando me di cuenta. A lo largo de estos 20 años de aceleración constante, Miranda debía estar ahora tan lejos que nuestra conexión en tiempo real ya no era posible. Salí de la cámara de hibernación y me dirigí a la sala de mando. Los científicos me recibieron con aplausos. Pero para mí, que acababa de despertar, era como si los vítores del despegue se hubieran apagado apenas unos minutos atrás. Todavía quedaba algo de tiempo antes de la hora programada para la sincronización. Mientras tanto, los científicos comenzaron a hacerme pruebas médicas. Los equipos de prueba habían cambiado. Ya no eran los instrumentos que yo conocía. Mientras me sometía a los análisis, observé a los científicos a mi alrededor. Todos eran desconocidos. Los rostros familiares de hace 20 años ya no estaban allí. Fue entonces cuando comprendí realmente el paso del tiempo. La sensación de extrañeza me golpeó con fuerza. Todo está en orden. Sorprendente que una cápsula de hibernación de hace 20 años siga funcionando tan bien, comentó uno de los científicos, registrando los datos en su panel holográfico. Luego, sin perder tiempo, anunció. Pueden entrar los periodistas. Apenas terminó de hablar, una multitud irrumpió en la sala. Llevaban dispositivos que no reconocía y me rodearon de inmediato, lanzándome preguntas sin cesar. Pero pronto noté algo extraño. No parecían realmente interesados en mis respuestas. Era como si solo quisieran confirmar que yo seguía vivo. Respondí vagamente a algunas preguntas, y pronto la prensa se dispersó. Me quedé sentado en el mismo lugar. Casi es hora del intercambio, dijo uno de los científicos. Se reunieron nuevamente y ajustaron sus cámaras. Sabía que estaban esperando el momento exacto en que Miranda y yo sincronizáramos nuestras posiciones. Ya no hacía falta que me explicaran nada. Simplemente observé la pantalla, esperando a que la cuenta regresiva llegara a 0. 5. 4. 3. 2. 1. Cuando volví a abrir los ojos, las luces de colores que emergían de las profundidades del universo, sumadas a los destellos intermitentes de los equipos de la nave, me hicieron olvidar mis preocupaciones por un instante. Pero entonces, una nota adhesiva flotó cerca de mí, devolviéndome a la realidad. Era un mensaje de Miranda. Nay, cuando veas esta nota, seguro que la vista desde la escotilla te habrá dejado sin aliento, ¿verdad? A mí me pasó lo mismo la primera vez que desperté aquí, me quedé helada por un largo rato. No sé si la Tierra aún nos recordará después de 20 años. Esta vez es tu turno. Espero que en el próximo viaje la vista sea aún más impresionante. Ah, por cierto, ya activé la cuenta regresiva para la hibernación.
No olvides irte a dormir a tiempo. Buenas noches. Tras leer el mensaje de Miranda, recordé lo que había sentido al despertar por primera vez en la Tierra. Me pregunté si aquella escena podría considerarse el regreso de los héroes que Miranda había imaginado. Al menos, desde mi punto de vista, los periodistas y la nueva generación de científicos solo nos veían como reliquias de una época pasada, símbolos de métodos de exploración torpes y rudimentarios. Suspiré y conecté los detectores multifuncionales que los científicos me habían instalado a los sistemas de la nave, asegurándome de que seguirían operando correctamente durante mi hibernación. Cuando terminé, me quedé sentado en la cápsula de hibernación, observando el universo a través de la escotilla. Sin un punto de referencia, ni siquiera podía discernir si la nave realmente se estaba moviendo. Todo era silencio, roto solo por el tic-tac de los instrumentos. Lo único bueno de estar en este vasto y vacío espacio era que tenía tiempo suficiente para reflexionar sobre mis propias acciones. Poco a poco, comencé a comprender por qué la humanidad estaba tan obsesionada con lo desconocido, con esa inmensidad infinita a la que se lanzaba sin dudar. Porque al explorar el universo, la humanidad no solo buscaba respuestas sobre el cosmos, sino que también intentaba descubrirse a sí misma. Y esa sensación de nunca alcanzar el final del camino no era exactamente desesperanza o impotencia. Al contrario, esa exploración sin fin demostraba la capacidad ilimitada del ser humano. ¿Será que Miranda ya había entendido esto desde hace mucho tiempo? Tal vez por eso esperaba con tanta naturalidad el próximo viaje hacia lo desconocido. Me recosté lentamente, esperando que comenzara la cuenta regresiva para la hibernación. La próxima vez que despertara, habrían pasado 50 años en la Tierra. Y, por alguna razón, comenzaba a sentir ansias por el siguiente viaje. Cada vez que despertaba, lo primero que esperaba ver era la impresionante vista del universo a través de la escotilla, o los cambios en la Tierra que me había perdido. Aunque cada vez que abría los ojos el paisaje y las personas a mi alrededor eran diferentes, había algo que nunca cambiaba, la nota que Miranda dejaba junto a la cápsula de hibernación. Y, como siempre, yo escribía mi propio mensaje para dejárselo a ella. Éramos como aquellos amigos por correspondencia de antaño, incapaces de vernos o escuchar nuestras voces, pero manteniendo el contacto a través de lápiz y papel. Por suerte, nuestro poder hacía posible algo aún más increíble. Podíamos transportarnos al último lugar donde el otro había estado, tocar los objetos que el otro había tocado apenas un segundo antes, respirar el mismo aire que el otro acababa de respirar. Después de cada intercambio, incluso podía sentir el calor que Miranda había dejado en el lugar. Me gustaba imaginar que, un segundo antes, la chica de cabello dorado había estado justo ahí. Y, aunque pudiera ser solo una ilusión, prefería aferrarme a esa sensación, porque era la única forma de acortar la distancia que nos separaba. A estas alturas, ¿a alguien le importaba realmente lo lejos que estábamos de la Tierra? No sabía exactamente cuándo había comenzado, pero en algún punto, después de cada hibernación en la Tierra, los científicos comenzaron a extraernos una muestra de sangre. Aquel grupo de científicos, siempre vestidos con trajes extraños, ya no parecía interesado en los datos que traíamos de la nave espacial. Ahora, lo único que les preocupaba era nuestra capacidad de teletransporte. Porque, en la Tierra, la tecnología ya había avanzado lo suficiente como para hacer de la exploración espacial algo relativamente sencillo. Sin embargo, a diferencia del conocimiento del universo, que podía obtenerse con cálculos matemáticos, nuestros poderes seguían siendo un enigma. Y lo desconocido era lo único que lograba emocionar a esos científicos. Aunque nunca lo dijeron en voz alta, Miranda y yo sabíamos la verdad, la misión ya no tenía el propósito de ampliar la visión de la humanidad, sino de descubrir hasta dónde podíamos llegar nosotros. Porque mientras existiera un misterio sin resolver, la humanidad haría todo lo posible por desentrañarlo. Cuanto más inalcanzable parecía la respuesta, más obsesión generaba. Siempre había creído que nuestros poderes eran un don de los dioses, un reflejo del poder más misterioso de la fe humana. Pero nunca imaginé que aquellos científicos terminarían encontrando una explicación científica para ellos, aunque la investigación les llevó más de 100 años. Cuando intentaron explicarme los principios detrás de nuestros poderes con los términos más avanzados de la ciencia, comprendí cada palabra, pero, al unirlas, el significado se me escapaba por completo. Solo podía sentir de vez en cuando para fingir que aún seguía el hilo de la conversación, como si estuvieran hablándome en un idioma alienígena. Así que, al final, el poder que compartíamos Miranda y yo no era un milagro ni una bendición divina. Solo éramos el resultado de una hermosa coincidencia, un efecto mariposa perdido en la inmensidad del universo.
Un segundo antes de entrar en la siguiente hibernación, aún podía escuchar los vítores de los científicos al otro lado de la cápsula. Era la misma escena de siempre, idéntica a cuando la nave había sido lanzada con éxito. No sabía qué harían con sus descubrimientos. Pero, en ese instante, me di cuenta de algo: siempre había intentado comprender las reglas de este mundo bajo una lógica normal, humana. Siempre había creído que la cercanía era la mejor forma de conectar con alguien. Pero, para Miranda y para mí, era justo lo contrario. Cuanto más nos alejábamos, más fuerte se volvía nuestro lazo. Aquel viejo científico me lo había dicho desde el principio: nuestros poderes nos hacían indispensables el uno para el otro. Pero solo si nos manteníamos separados, nuestra conexión se manifestaría en su máxima expresión. Parecía una paradoja, difícil de entender, pero era la regla fundamental de este mundo extraordinario. Mientras los científicos describen nuestros poderes en términos que los humanos apenas pueden comprender, yo prefiero pensar en ellos como una manifestación de lo maravilloso e incomprensible del mundo. Creo que Miranda y yo no estamos conectados simplemente por un sutil desplazamiento de datos a través del universo, sino porque nuestros deseos han sido escuchados por las propias reglas del cosmos, permitiéndonos encontrarnos una y otra vez. Dentro de este misterio insondable, nosotros mismos nos hemos convertido en parte de la regla. Un pitido prolongado me despertó una vez más. Acostumbrado ya a estas interrupciones en mi sueño, salí rápidamente de la cámara de hibernación. Sin embargo, en lugar de la habitual multitud de científicos listos para hacerme un chequeo médico, me encontré con una sala de mando extrañamente silenciosa. Al no ver a nadie a mi alrededor, sincronicé mi reloj con la cuenta regresiva en la gran pantalla y salí de la sala de mando. Para mi percepción del tiempo, tal vez solo había pasado un mes desde la última vez que salí de allí. Pero en la Tierra, habían pasado siglos. Observé los edificios de formas extrañas y la tecnología de las calles, incomprensibles para mí. De repente, sentí que había viajado en el tiempo. La ciudad ya no tenía calles como las recordaba; en su lugar, flotaban unas plataformas transparentes similares a toboganes suspendidos en el aire. Me tomó un buen rato averiguar cómo usarlas y, cuando finalmente lo logré, me deslicé por la ciudad a gran velocidad. Sin embargo, no vi ni una sola persona. Lo único que encontré fue un holograma de noticias proyectado en la fachada de un edificio, con un mensaje que parecía estar relacionado con la desaparición de la gente. Toda la población ha sido inoculada con el factor de teletransporte; ahora el cuerpo sigue a la mente y la voluntad se convierte en realidad. Parecía que los científicos habían intentado hacer de nuestros poderes algo accesible para todos, pero, viendo la ciudad completamente vacía, no estaba seguro de que su experimento hubiera salido bien. ¿Se habían ido todos a los lugares que soñaban visitar? ¿O habían desaparecido en algún espacio desconocido e inalcanzable? No quise seguir dándole vueltas. Mi reloj vibró, recordándome que el momento de cambiar de lugar con Miranda se acercaba. Encontré un mapa de esta nueva era y, tras confirmar mi destino, subí a una de las plataformas flotantes. Luego saqué una libreta y un bolígrafo para escribir un mensaje para Miranda, que pronto intercambiaría su lugar conmigo. Querida Miranda, como puedes ver, la gente parece haber desaparecido del planeta. Supongo que, con sus propios esfuerzos, han logrado desentrañar algunos de los secretos de este mundo maravilloso. No sé si realmente llegaron a donde querían o si terminaron en algún sitio inimaginable. Pero, al final, nada de eso importa. La exploración en nombre de la humanidad ha llegado a su fin, pero eso no significa que nuestro viaje haya terminado. Hoy en día ya no pienso en cómo encontrarte. Tal vez, cuanto más nos alejamos, más indispensables nos volvemos el uno para el otro. Por eso, he decidido aceptar las reglas de este mundo y usarlas para completar nuestro propio viaje. ¿Recuerdas nuestra lista de destinos? He encontrado el próximo lugar al que aún no hemos ido, y por suerte el tiempo no lo ha borrado. Será un poco complicado, pero antes del próximo intercambio, tendrás que llegar allí y esperarme. Me tumbé en el prado cubierto de flores, contemplando el mismo universo que Miranda, aunque estuviéramos separados por años luz. El olor de la tierra húmeda, mezclado con la fragancia tenue de la hierba y las flores, flotaba en el aire. Sabía que, en unos segundos, Miranda respiraría este mismo aroma. En el cielo, teñido de múltiples colores, casi pude imaginar sus cabellos dorados flotando en la ingravidez de la nave. En ese instante, mi reloj comenzó a emitir su señal. Cerré los ojos y me preparé. Esta vez, este viaje era solo para nosotros. Del pasado al futuro, de un mundo a otro, y quizás, justo ahora, este era el mejor momento en el que podíamos estar.